Conmocionada, la comunidad recordó de inmediato un hecho macabro. Ese mismo apartamento había sido escenario de otro crimen atroz casi 10 años atrás. El 11 de marzo de 2018, la tranquilidad de las residencias Alto Alegre en Colinas de Bellomonte, en Caracas, se vio interrumpida por un violento suceso. Esa noche, vecinos del edificio escucharon gritos y golpes provenientes del apartamento B3A, donde vivía el médico gastroenterólogo Pedro Enrique García, de 53 años. Alarmados, llamaron a la policía local, pero cuando los funcionarios llegaron, encontraron la puerta cerrada sin señales de forzamiento. Tras forzar la entrada con ayuda de los bomberos, hallaron a Pedro sin vida en la cocina, con un traumatismo craneal severo provocado por un objeto contundente. En la escena quedó tirado un tubo metálico utilizado presumiblemente como arma homicida. Más tarde se determinaría que se trataba de una mancuerna de pesas. Las evidencias iniciales sugirieron que la víctima conocía a su agresor. No había puertas violentadas y las cámaras de seguridad captaron a Pedro entrando al edificio en compañía de un joven horas antes del crimen. También registraron la salida apresurada de ese mismo individuo aquella noche, vistiendo sudadera, con gorra y cargando algo en la mano. Al revisar el lugar, los familiares notaron que faltaban objetos de valor. El teléfono móvil de Pedro, así como relojes y joyas, habían desaparecido. Todo apuntaba a un homicidio por robo cuidadosamente encubierto cometido por alguien de confianza que cerró con llave al marcharse para demorar el hallazgo. Conmocionada, la comunidad recordó de inmediato un hecho macabro. Ese mismo apartamento había sido escenario de otro crimen atroz casi 10 años atrás. En junio de 2008, el periodista Javier García, hermano menor de Pedro, fue asesinado en circunstancias escalofriantemente parecidas. La policía ahora se enfrentaba a la posibilidad de un doble crimen familiar separado por una década, pero con inquietantes similitudes. La muerte de Pedro García abrió viejas heridas. Para comprender plenamente el trasfondo de este doble crimen, es necesario remontarse a 2008, cuando Venezuela quedó consternada por el asesinato de Javier García, un reconocido y respetado periodista televisivo. Su violenta muerte ocurrió en el mismo inmueble y bajo un patrón similar, un encuentro personal que derivó en homicidio. Así como en 2018 Pedro invitó a su casa a alguien de su entorno personal que resultó ser su asesino, en 2008 Javier también permitió el ingreso de su victimario a su domicilio. La trayectoria profesional de Javier García estuvo marcada por la pasión y la ética informativa. Nacido el 4 de octubre de 1970, Javier se licenció en Comunicación Social en la Universidad Central de Venezuela. Inició su carrera en medios locales en Los Teques, en el estado Miranda, incursionando luego en periodismo institucional, hasta que en 1996 tuvo la oportunidad de ingresar a Radio Caracas Televisión como reportero suplente. A partir de entonces labró un camino ascendente en el canal. De reportero de calle pasó a ser una de las caras más conocidas del noticiero El Observador en el canal 2, RCTV, donde eventualmente se convirtió en ancla titular de la emisión matutina. Su imagen se hizo familiar para los venezolanos que seguían las noticias diariamente. Tras el cierre de la señal abierta de RCTV en 2007, Javier continuó vinculado a la planta en su versión internacional por cable e incluso incursionó en la radio como conductor del programa Informe RCR en Radio Caracas Radio. En la escena del crimen de Javier, los peritos del 6CPC recogieron numerosas evidencias. Se levantaron huellas dactilares en distintas superficies del apartamento, se recolectó el cuchillo ensangrentado hallado en el baño, presumiblemente el arma homicida, y se documentó la posición del cuerpo y de los objetos revueltos. Llamó la atención las maletas parcialmente llenas con pertenencias de la víctima abandonadas cerca de la puerta. Esto sugería que el agresor intentó robar artículos de valor y huir con ellos, pero por alguna razón desistió o no logró consumar el hurto por completo. Esta hipótesis se vio forzada por el testimonio del vigilante del edificio, quien informó a las autoridades que un hombre joven trató de salir con una maleta la noche del sábado 14 de junio y ante el cuestionamiento de seguridad optó por dejarla y marcharse sin el equipaje. Los investigadores también revisaron las grabaciones de las cámaras de seguridad del conjunto residencial.
En ella se observó claramente a Javier llegando con un acompañante masculino la noche previa al hallazgo del cuerpo. No se apreciaron signos de ingreso de terceras personas ni de forcejeo en las áreas comunes, por lo que la línea investigativa principal se centró en ese acompañante como principal sospechoso. Paralelamente se rastreó el historial telefónico de Javier en búsqueda de llamadas recientes que pudieran vincularse con encuentros personales. Fue así como detectaron que tras el crimen, el teléfono celular de la víctima fue usado para realizar varias llamadas. Este dato fue crucial. Con el apoyo de las operadoras móviles, la policía identificó los números marcados y montó vigilancia sobre ellos, llegando finalmente a contactar al usuario del equipo. En menos de 2 semanas, la investigación arrojó su mayor hallazgo, la identidad del sospechoso. Las huellas dactilares recopiladas en el apartamento coincidieron con los registros de Isaac Oberto Molleda Zárraga, un joven de 24 años con antecedentes menores, residente de Caracas. Al cruzar este dato con la información telefónica, el cerco se cerró en torno a Molleda. Los detectives descubrieron además que Molleda pertenecía a un grupo de jóvenes que ejercían la prostitución masculina en zonas de la ciudad, lo que encajaba con el perfil del acompañante de Javier descrito por testigos. Interrumpo este episodio para decirte que si estás apreciando este relato, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube, activar las notificaciones y así te enteras cuando subamos nuevos episodios. Además, puedes unirte a nuestra comunidad en Patreon, donde obtendrás acceso a material exclusivo y podrás apoyar la continuidad de este proyecto. Gracias por tu apoyo. Ahora continuemos con la historia. En cuanto a las contradicciones y rumores, durante el curso de esta investigación surgieron también teorías y especulaciones no oficiales que las autoridades debieron confrontar. Dado que Javier era una figura pública y su asesinato ocurrió poco después del cierre de RCTV, hecho que tensó al gobierno y a la prensa independiente, se llegó a barajar inicialmente si podía tratarse de una venganza o sicariato relacionado con su trabajo periodístico. Sin embargo, no emergieron evidencias que sostuvieran un móvil político o profesional. Por el contrario, todas las señales apuntaban a un crimen de índole personal. La realidad investigativa terminó desmintiendo esas versiones. Javier fue víctima de un robo con violencia planificado por un conocido y no de un arranque pasional espontáneo. Esta conclusión quedó respaldada por las pruebas periciales y la confesión misma del detenido. En síntesis, la investigación del caso de Javier García estuvo marcada por el rápido acopio de evidencia sólida, huellas, videos, llamadas, testimonios, que permitió reconstruir la verdad de lo ocurrido, despejando las dudas sembradas por rumores. La pronta captura del responsable y su posterior confesión confirmaron la eficacia de las pesquisas, cerrando cualquier brecha entre la especulación y los hechos comprobados. El autor material del asesinato de Javier resultó ser Isaac Oberto Molleda Zárraga, tenía 24 años en 2008 y provenía de Coro, Estado Falcón. De acuerdo con información policial, había cursado estudios de bachillerato e incluso aprendido 3 idiomas, pero al mudarse a Caracas terminó subsistiendo a través de la prostitución en el municipio de Chacao. Se le veía con frecuencia en las adyacencias de Parque Cristal ofreciendo sus servicios. Vivía en una pensión modesta en Plaza Venezuela y no tenía empleo formal conocido. Las investigaciones revelaron que Javier García e Isaac Molleda se conocían desde hacía varios meses antes del crimen. En sus declaraciones, Molleda afirmó que había conocido al periodista 8 meses atrás y que se veían esporádicamente. Según su versión, mantenían un contacto intermitente. Inicialmente, ambos se llamaban mutuamente para acordar encuentros, hasta que en marzo de 2008 Isaac perdió su teléfono celular y dejaron de comunicarse regularmente. A partir de entonces, siempre según el testimonio del joven, habría sido él quien buscaba a Javier mediante llamadas desde distintos números con la intención de volver a reunirse. Sin embargo, la insistencia de las llamadas anónimas pudo ser lo que llevó a Javier a encontrarse nuevamente con Isaac la noche del 14 de junio. Quizás Javier confiaba en él o le tenía aprecio, ya que lo invitó a su casa. Con respecto a la victimología, el periodista Javier García encaja en el perfil de víctima de homicidio por oportunidad. Una persona con solvencia económica, vida privada reservada, que confía en alguien menos favorecido y potencialmente peligroso dentro de un entorno íntimo. Javier no tenía escolta ni medidas de seguridad al recibir en casa a conocidos, lo que facilitó que Molleda actuara. Por su parte, Isaac presentaba rasgos de un agresor oportunista, joven sin antecedentes de violencia graves, pero con motivación de lucro.
Según su propio relato, tras ser detenido, aquella noche estaba bajo los efectos de las drogas cuando ocurrió el crimen. Afirmó que tras llegar al apartamento consumió alguna sustancia, perdió el control y atacó a Javier en un arrebato, para luego caer dormido bajo los efectos de pastillas. Cuando despertó, tomó conciencia de lo que había hecho, entró en pánico y planeó huir con objetos de valor, llenando 2 maletas con pertenencias de la víctima. No obstante, apenas logró llevarse el teléfono móvil de Javier, dejando las maletas abandonadas al no poder sacarlas sin levantar sospechas. La narrativa de Molleda, de ser cierta, sugiere que no hubo cómplices ni premeditación detallada más allá del robo, sino que el homicidio pudo desencadenarse en medio de un estado alterado. Sin embargo, el hecho de que preparara equipaje con bienes valiosos indica una clara intención de robo como un móvil principal. Este patrón coincide con otros casos donde trabajadores sexuales jóvenes se aprovechan de clientes mayores en situación vulnerable. De hecho, la propia muerte de Pedro García en 2018 refleja una victimología similar: hombres de mediana edad, profesionales respetados, que terminan siendo blanco de agresión por parte de jóvenes a quienes brindaban confianza. Tanto Javier como Pedro, en contextos distintos, subestimaron el riesgo de permitir el ingreso de estos conocidos a su ámbito privado. La cruda realidad es que ambos pagaron con su vida esa confianza. En resumen, Isaac Molleda representó el perfil del agresor inesperado pero inserto ya en la vida de la víctima. Su vínculo con Javier, aunque informal y discreto, le permitió acceder al apartamento sin dificultad. La conjunción de factores, diferencia de edad, necesidad económica, situación de intimidad, desembocó en un crimen que, a pesar de su brutalidad, no dejó de tener un cariz personal y oportunista. Con la detención de Isaac Molleda Zárraga y su admisión de culpabilidad, el caso por asesinato de Javier García avanzó rápidamente. Molleda fue condenado en enero de 2009 a 15 años de prisión mediante la sentencia del Tribunal Noveno de Control de Caracas. La pena fue resultado de un acuerdo tras la admisión de los hechos en fase preliminar, evitando así un juicio prolongado. La calificación jurídica establecida fue homicidio intencional calificado con alevosía, figura agravada del homicidio por haberse cometido aprovechando la indefensión de la víctima. El móvil de robo quedó asentado en el expediente, aunque no como cargo separado, sino como parte del contexto del asesinato. Durante la audiencia, la Fiscalía 59 Nacional presentó los elementos de prueba recolectados, incluyendo peritajes de criminalística, testimonios y evidencias materiales. Ante la solidez de la acusación, Molleda optó por declararse culpable. Esto agilizó la imposición de la condena y evitó a la familia de Javier el trance de un juicio público con detalles dolorosos. El cumplimiento de la pena por parte de Molleda transcurrió en centros penitenciarios venezolanos. Inicialmente fue asignado al internado judicial de La Planta en Caracas mientras se decidía su lugar de reclusión definitivo. Cabe señalar que 15 años de prisión es una pena relativamente moderada de pequeña para un homicidio calificado. Posiblemente reflejó la ausencia de antecedentes penales de peso en el caso de Molleda y su cooperación procesal al admitir la culpa. No obstante, la sentencia causó opiniones divididas en la ciudadanía, pues muchos consideraron que por la gravedad y alevosía del crimen merecía una pena mayor. En cuanto al estado legal actual, al haber transcurrido ya más de 15 años desde 2008, es muy probable que Isaac Molleda haya recobrado su libertad tras cumplir su condena. De hecho, su pena privativa de libertad habría finalizado en algún punto de 2023, considerando ciertos beneficios de reducción por trabajo o estudio que pudieran haber aplicado, no hay confirmación pública de su fecha exacta de excarcelación. En un artículo periodístico de 2022 se mencionaba que Molleda cumpliría su tiempo al año siguiente, lo que indica que para 2024 ya estaría legalmente libre. A falta de información pública sobre él tras salir de prisión, se desconoce su paradero actual. Con la condena de Molleda, el caso de Javier García quedó oficialmente resuelto en los archivos judiciales venezolanos. Fue catalogado como un trágico crimen de confianza, con móvil de robo, sin connotaciones políticas ni participación de terceros. Para la familia y colegas de Javier, si bien la sentencia no devolvía la vida al periodista, al menos significó un grado de justicia y cierre. Javier García fue recordado en múltiples homenajes en años posteriores como una víctima de la violencia que sacudió al gremio periodístico, pero también como un profesional cuyo legado sigue vigente. Cerrando el capítulo judicial de Javier, volvemos al asesinato de Pedro García en 2018, caso que, en cierta forma, reabrió las cicatrices del anterior.
Tras el hallazgo del cuerpo de Pedro en marzo de 2018, las autoridades activaron una investigación que muy pronto estableció paralelismos inquietantes con lo ocurrido una década antes. El modus operandi era casi calcado. Un hombre joven que ingresa sin forzar la entrada, comete el homicidio de su anfitrión y se lleva pertenencias de valor. En efecto, las pesquisas iniciales del 6CPC apuntaron a que Pedro conocía a su agresor, dado que no había señales de intrusión violenta y vecinos confirmaron verlos llegar juntos. La recolección de evidencias en el apartamento B3A permitió recuperar un tubo metálico manchado en sangre empleado como arma y rastros biológicos que indicaban un forcejeo. Asimismo, se obtuvo video de la cámara de seguridad mostrando la silueta del sospechoso saliendo aquella noche. En pocos días, la policía manejaba ya un nombre, Fernando Antonio García Gutiérrez, de 19 años de edad, sin relación familiar con la víctima pese a la coincidencia en los apellidos. Según informó el director del 6CPC, el comisario Douglas Rico, este joven había sido identificado plenamente como el presunto homicida de Pedro Enrique García. Fernando era conocido en círculos informales como un mano negra, argot local para referirse a jóvenes que reciben ayudas económicas de distintas personas a cambio de favores sexuales. Al indagar en su entorno, se supo que frecuentaba el apartamento de Pedro con anterioridad, posiblemente como alguien a quien Pedro brindaba apoyo ocasional. En una de esas visitas habría surgido el fatal desenlace, por motivos que aún no están del todo claros. Fernando atacó a Pedro con el objeto contundente, causándole la muerte, y luego sustrajo varios objetos, un celular, piezas de joyería y dinero en efectivo antes de huir. A diferencia del caso de Javier, aquí el sospechoso logró escapar de la escena con algunos bienes robados. Fernando García Gutiérrez permaneció prófugo durante varias semanas tras el crimen. Las autoridades emitieron órdenes de aprehensión y realizaron allanamientos para dar con su paradero, incluso rastreándolo hasta un escondite temporal en la populosa Cota 905 de Caracas, donde aparentemente se refugió un tiempo. 2 semanas después del homicidio, la prensa reportaba que seguía en fuga, aunque su identidad ya era conocida públicamente. Finalmente, meses más tarde, en 2018, el 6CPC confirmó su captura en un operativo cuyo detalle no trascendió en medios. La aprehensión de Fernando permitió recuperar algunos de los bienes de Pedro y cerrar el caso policialmente de manera exitosa. El proceso legal contra Fernando Antonio García siguió su curso. Fue presentado ante tribunales por el delito de homicidio intencional agravado, junto con cargos por robo, de manera similar al caso de Javier. Sin embargo, a diferencia de la amplia cobertura que tuvo el juicio de Molleda en 2008, el procedimiento contra el asesino de Pedro se manejó con menos publicidad. Hasta donde se sabe, no se difundieron detalles del juicio ni de una sentencia firme en fuentes abiertas. A la fecha se asume que permanece detenido cumpliendo prisión por su crimen, cerrando así el segundo trágico capítulo que envolvió a los hermanos García. Cabe destacar que la muerte de Pedro García causó profunda tristeza en la comunidad académica y médica. Pedro, de 54 años, era un reconocido gastroenterólogo y profesor universitario en la UCB. Sus colegas y alumnos lo describieron como un profesional brillante y un ser humano cordial. Que su vida haya sido arrebatada de forma tan violenta y en el mismo sitio donde perdió la vida su hermano representó una dolorosa ironía del destino. La historia de los hermanos Javier y Pedro García es un duro recordatorio de cómo la violencia puede golpear 2 veces en una misma familia bajo patrones similares y devastadores. Javier, el periodista carismático, y Pedro, el médico profesor, llevaron vidas dedicadas al servicio público desde ámbitos distintos. Ninguno de los dos parecía, a simple vista, propenso a un final trágico. Sin embargo, ambos fueron víctimas de la confianza depositada en personas equivocadas. La coincidencia de que sus asesinatos ocurrieran con una década de diferencia en el mismo lugar y por parte de jóvenes en quienes confiaron es un hecho inusual que estremeció a Venezuela entera. En última instancia, las investigaciones demostraron que no hubo conexión directa entre ambos crímenes, más allá del escenario y el modus operandi replicado. Se trató de 2 hechos independientes, producto de decisiones individuales de sus perpetradores, aunque con motivaciones semejantes: la codicia y la vulnerabilidad que percibieron en sus víctimas. Gracias al trabajo de los cuerpos policiales y a la acción de la justicia, ambos casos fueron esclarecidos. No siempre ocurre así en un país con altos índices de impunidad, por lo que estos resultados brindaron algún consuelo dentro de tanto dolor. Al cerrar este episodio queda la reflexión sobre la fragilidad de la confianza. Los hermanos García ofrecieron su amistad a personas jóvenes
que lamentablemente resultaron ser sus asesinos. Sus muertes nos enseñan que nadie es tan inocente como parece. Fue una coincidencia estadística, un mismo tipo de relación repetida, una serie de decisiones personales con resultados trágicos. No hay respuestas definitivas, solo hechos. Nos vemos en un próximo episodio de Ni tan inocente, donde nadie es tan inocente como parece. Chao.